eh, con todos. Un placer, doctor Hardwin, Pablo y doctor Aquino, de compartir este momento con ustedes en el tercer Congreso Internacional de Nefrología. Disculpen, a ver, déjenme empezar. Quiero aprovechar un par de minutos para hacer algunos comentarios. Primero, con respecto a la última charla, eh, eh, es verdad, se necesita un trabajo colaborativo, pero aquí en los Estados Unidos también se ha creado la especialidad en nefrología intervencional. Yo trabajo en un centro y eso es lo que hago todos los días. Todos los días rescatamos fístulas, grafts, colocamos catéteres, stents y algunos de mis colegas también colocan fístulas y grafts y son nefrólogos. Y pienso que hay espacio para trabajar en conjunto, como Eduardo ha presentado anteriormente sus casos de tratamiento de lesiones centrales que son muy espectaculares, y particularmente en ese caso que presentaron, que discutían si pondrían un stent. Si tú traes una paciente para un venograma cada 3 o 4 meses, son 50 segundos de fluoroscopía los que necesitas y muy mínimo contraste. Por lo tanto, yo sí estaría en favor de continuar hasta que ya veas que no hay respuesta a la angioplastía. Y otra cosa que quería mencionar antes de iniciar mi charla es que no hay ningún protocolo o ningún clinical trial que haya demostrado qué es lo que predice la trombosis del acceso vascular. Lo que predice la trombosis es ciertos parámetros, pero no relacionados al monitoreo del flujo del acceso vascular, y eso es algo muy controversial. Hay personas que piensan que no se debe monitorizar, que solo se debe trombectomizar, lo cual no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí se debe monitorizar y que sí tiene un rol tratar preventivamente los accesos vasculares. Y por último, como se mencionó con respecto al fish oil, existe un trial que se llama FAVOR trial, que en pequeña escala el fish oil sí demostró beneficio para mantener la patencia de la fístula, pero el FAVOR trial se realizó en cerca de 1.500 pacientes y no logró beneficio. Bueno, voy a empezar con mi conferencia, eh, Angioplastía versus Stents. Les voy a mostrar un poquito lo que hago yo cada día. Como dije, yo soy nefróloga y como nefrólogos quizá tenemos una ventaja, que comprendemos qué significa para el paciente perder el acceso vascular. Muchas veces la muerte, muchas veces un catéter, sepsis, y por eso hacemos todo lo posible por rescatar estos accesos. Pero les quiero mandar el mensaje de cómo trabajamos nosotros. Eh, eh, Creo que todos podemos estar de acuerdo que no existe el acceso vascular perfecto en este momento. Y de acuerdo a las nuevas DOCI Guidelines, se debe establecer un plan de vida para determinar cuál es el mejor tipo de diálisis para el paciente. Puede ser peritoneal diálisis o puede ser hemodiálisis. En este caso, una vez que evaluamos el riesgo de mortalidad, el riesgo de morbilidad de este paciente y la anatomía del paciente, vamos a determinar cuál es el mejor acceso vascular. Y con respecto a esto, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que en pacientes de edad avanzada, el catéter quizá no va a generar un compromiso o estenosis venosa central tan grave como en un paciente joven, como ustedes ya lo han demostrado. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes de edad muy avanzada, hasta de 90 años, que están en diálisis y tienen fístulas y están funcionando muy bien. Pero cuando se crea una conexión arteriovenosa, y creo que también todos estamos de acuerdo que el mejor acceso vascular que tenemos es la fístula arteriovenosa, aunque esto no significa que se aplica para todos los pacientes. Cuando se crea esta conexión, la expectativa es que esta conexión esté lista en 2 a 3 meses, que tenga un buen flujo para proporcionar el tratamiento de diálisis y que a la vez no requiere intervenciones, porque eso causa una disrupción en la vida del paciente. Entonces les muestro aquí un caso de un paciente
de 44 años con diabetes, retinopatía e hipertensión, hiperlipidemia, insuficiencia renal desde 2018 vía catéter venoso central, y que se le crea una fístula en febrero de 2019, uno de mis colegas, y la fístula se empieza a canular en mayo del 2019. Y vean ustedes aquí el venograma, un excelente drenaje basílico, no problemas centrales, y vean, quiero que noten ustedes el segmento yuxtanastomótico, la anastomosis arterial y la dilatación de la arteria radial. ¿Por qué les digo esto? Porque desafortunadamente, como muchos reportes lo demuestran, el 50 o para algunos 40, 60% de las fístulas que son creadas no maduran de esta manera. Requieren una o dos intervenciones para lograr la maduración y proporcionar la diálisis adecuada. Aquí les muestro este paciente. Esta fístula fue creada en 2019. Este paciente no ha tenido intervenciones y todavía, estos son los flujos que se siguen en la unidad de diálisis. En la unidad de diálisis tenemos unas líneas que se utilizan una vez por mes, y estas líneas, por termodilución, se cierra el circuito y se mide el flujo de la zona venosa hacia la zona arterial, y nos da más o menos un parámetro de cuándo debemos intervenir, como se mencionó antes, cuando hay una reducción de más del 30% del flujo o cuando el flujo es menor de 600, traemos a los pacientes para una angioplastía preventiva. Entonces, este paciente no ha requerido ninguna intervención, pero como es una situación óptima, pero como les estaba mencionando, muchos reportes dicen que las fístulas requieren intervención 58, 44%. Es más, hay algunos reportes, estos de la Universidad de Alabama, que dicen que cuando uno realiza una intervención en la fístula, esa fístula ya no va a estar tan buena como un graft que no ha requerido intervención. Y hay dos tipos de análisis. Un análisis donde se hace un pool de todas las fístulas y todos los grafts, ya sea que trabajaron o que no trabajaron, y en este caso las fístulas salen desaventajadas, y eso ha creado una falta de popularidad en las fístulas. Pero cuando se retiran todos los casos de las fístulas que no maduraron y los grafts que no funcionaron, entonces la fístula tiene una mejor supervivencia. Pero recientemente se ha publicado en The Netherlands un estudio de 1000 pacientes, donde ellos hacen un seguimiento de 1000 fístulas. Y yo pienso que esto refleja lo que yo observo en mi práctica diaria. A un año, y es parecida la performance de la fístula, de la fístula radiocefálica, de la fístula del brazo y de los grafts. Y vean ustedes, en este lado derecho les muestro que una vez que la fístula madura, la fístula se mantiene funcionante, y eso es lo que ellos han encontrado en este estudio. Y creo que esto sí refleja lo que yo veo en mi práctica diaria. Ahora, ¿por qué sucede esto? Creo que tenemos que mantener las cosas en perspectiva. Tenemos que pensar que estamos haciendo este trabajo para que el paciente pueda recibir su tratamiento de diálisis. O sea, este acceso nos tiene que poder dar un flujo de 350 a 400 mililitros por minuto para que el paciente tenga el aclaramiento de las toxinas urémicas. Pero y originalmente, cuando hemos empezado a trabajar en fístulas, se ha culpabilizado a la hiperplasia endotelial de la causa del fracaso de la fístula. Quiere decir que cuando se hace una conexión arteriovenosa, la vena reacciona de tal manera que se cierra, y esto es porque hay liberación de sustancias inflamatorias que van a conllevar al desarrollo de la hiperplasia endotelial. Pero ahora se está estudiando mucho más y se está aprendiendo que tiene que haber un balance. Como ustedes vieron en los primeros slides, la dilatación de la arteria, la reactividad de la arteria es importante para el éxito de la fístula. Quiere decir que la hiperplasia endotelial siempre va a existir. Inclusive hay reportes de que la hiperplasia endotelial se desarrolla zonas donde el flujo no es tan homogéneo, pero de todas maneras, lo importante es que haya una vasodilatación arterial
que neutralice la hiperplasia endotelial y eso va a permitir el éxito de la fístula. Entonces, con estos dos conceptos les voy a presentar, les voy a hacer el caso para la angioplastía. Primer caso es una fístula inmadura. 50% hasta 40% en mi práctica vemos esta situación. 47 años, mujer, inició diálisis por un catéter central. Como ya lo sabemos, 80% de pacientes inician diálisis a través de catéter. Se le coloca una fístula en el brazo izquierdo 6 meses después. ¿Por qué? Porque esta paciente vivía en una zona rural y a veces es muy difícil localizar esto. Es una paciente nativa americana que vive en la reservación india y fue muy difícil traerla, pero finalmente se logró. Cuando se logra conectarla, la fístula no ha madurado. La traemos y siempre tratamos de entrar por el cuerpo de la fístula. En este caso, hemos entrado por el cuerpo de la fístula vía ultrasonido, canulado la arteria braquial y casi no hay flujo. Le hemos hecho una angioplastía con un balón número 4, balón número 5, y aquí tienen ustedes el resultado final. Es una simple angioplastía, pero el resultado es muy bueno. La seguimos y la traemos en unas semanas para remover el catéter y ver cómo está la fístula. Le hacemos hacemos un nuevo venograma, tratamos de hacer la fístula un poquito más grande con un balón un poquito más y la fístula madura. Le quitamos el catéter en esa oportunidad porque la paciente era tan difícil de seguir. Y aquí les muestro los reporte de diálisis reciente. Con el COVID en realidad no ha sido posible monitorizar los flujos tal y como normalmente lo hacemos, pero en este caso ustedes ven, se está dializando con agujas número 15, no hay reporte de problemas y ese fue todo el tratamiento. Esto lo logramos en 60-70% de los casos de las fístulas inmaduras. No, o sea, no, a pesar de todas las cosas que hacemos, que ya les voy a mostrar, no siempre se logra tener éxito. Les muestro otro caso. Tenemos, como ya ustedes han dicho, están planeando la fístula preventiva y de hecho lo hacen. Una mujer de 58 años, diabética, con retinopatía, nefropatía, tiene enfermedad renal crónica, tiene stents en los brazos porque tiene enfermedad vascular periférica, hipertensión, bypass coronario. Su nefrólogo la manda, le hacemos una fístula en noviembre de 2018 en el antebrazo derecho, y esta fístula se ha monitorizado, no ha requerido intervención. Se le ha hecho un ultrasonido y se ve aquí que el diámetro de la fístula es aproximadamente 7-6 milímetros, el flujo es 600, por lo tanto, mi colega le dio el pase para que se canule. La paciente empezó diálisis en marzo del 2019 vía fístula y 2 meses después, canulación difícil, problemas. Entonces, la traemos para un venograma. En el momento que examinamos al paciente, determinamos en qué dirección vamos a ir, pero siempre primero evaluamos el drenaje venoso, que ven ustedes aquí, está totalmente abierto, y luego hemos llegado hasta la anastomosis arterial. En esta oportunidad no se logró cruzar a la arteria, ¿ok? Pero le hacemos una pequeña angioplastía con un balón número 4 y la paciente retorna a la diálisis, ese es el control, pero luego en diciembre la paciente retornó, se logró cruzar a la arteria y ven ustedes el resultado final. Ahora, lo que les muestro es, a pesar de estas son, la fístula está en uso, les muestro aquí, la fístula está en uso desde el 2019, y vean ustedes los flujos no son muy buenos, ¿ok? Los flujos no son óptimos. Sin embargo, ¿qué vemos? Les muestro aquí las hojas de diálisis. La paciente está dializándose con un flujo de 350. No es problema. Y además, el aclaramiento, el single pool KT over B, que queremos que sea 1.4 en todos los meses, inclusive recientemente, ha sido 1.54, 1.57. Esta paciente ha requerido desde el año 2019 aproximadamente 2 intervenciones por año. Entonces, hay que tener en perspectiva lo que queremos lograr. Es una paciente que tiene una vasculopatía severa. A la edad que tiene, ya tiene un bypass coronario, tiene enfermedad periférica. Esta fístula está funcionando. Yo pienso que la perfección
no la buscamos, solamente buscamos que el paciente reciba su tratamiento de diálisis. Les muestro otro caso de un paciente que se le hace una fístula de 50 años, diabético, con retinopatía y nefropatía. Inicia diálisis vía un catéter en enero de 2020. La fístula se le crea 6 meses después, pero es referido a nosotros, esta fístula no fue creada en nuestro centro, porque está trombosado. Aquí ven ustedes, no hemos podido entrar por el cuerpo de la fístula, hemos tenido que hacer una punción arterial, pero se logra canalizar la conexión, y como dice uno de mis colegas, la vena tiene que saber que es una fístula, por lo tanto aquí tienen el resultado final de este procedimiento. Traemos al paciente unas semanas después y entramos por el cuerpo de la fístula y vemos que todo este segmento yuxtanastomótico y la vena cefálica está dañado, entonces hacemos una angioplastía y el resultado final es muy bueno. Entonces el paciente va a retornar en 2 semanas, esto lo hicimos hace pocos días, para retirar el catéter. Y les voy a mostrar este caso, porque anteriormente en algunas discusiones hemos hablado de la oclusión venosa. Aquí tienen ustedes este caso de este paciente que se presenta con edema del antebrazo, y vean ustedes que se ha ocluido la vena, ahí se ha logrado canalizar el lado de la vena basílica, se hace una angioplastía y el paciente se está dializando a través de esta fístula. Por lo tanto, no toda oclusión venosa requiere un stent. En este caso, otra paciente, esta paciente, la fístula estaba permeable, pero tenía una hipertensión venosa significativa, que las enfermeras al momento que ponían las agujas había demasiada presión y no se podía dializar, se logró canular la vena basílica y al final pues se obtiene un buen resultado con una mejoría de la presión del pulso significativa. Esta paciente también se mantiene en diálisis, se sigue utilizando la fístula radiocefálica con aproximadamente 2 procedimientos por año. Y ahora les voy a hablar acerca de los stents. Los stents son artefactos que nos han ayudado mucho y pienso que tienen un rol porque en el caso de las fístulas pueden evitar cirugías, lo cual hace el tratamiento de los pacientes mucho más simple. Aquí les muestro el caso de una fístula inmadura, un paciente de 49 años, es una fístula preventiva, es un paciente obeso, hipertenso, entonces lo traemos para una trombectomía. Ahí ven ustedes que la rama de la que está conectada a la fístula pues es muy delgadita, entonces decidimos hacer una angioplastía de la arteria, porque como ya les dije, tiene que haber un remodelamiento de la arteria para que la fístula funcione. Hacemos una angioplastía a través de toda esta zona de la anastomosis arterial y al final este es el resultado. Consideramos que el resultado no es muy óptimo, por lo tanto le colocamos un stent a través de la arteria radial. En este caso son casos extremos que no se hace todos los días, pero cuando el paciente tiene un tronco adecuado y una circulación distal apropiada y pensamos que no se va a comprometer la circulación distal, hacemos esto como una medida para rescatar la fístula. Y ahí tienen el estudio final. Este paciente tuvo una respuesta excelente a este tratamiento, regresó 5 años después con la fístula trombosada. Aquí les muestro, primero se ha tratado el outflow, y luego hemos ido a la arteria que está bastante desarrollada, se hace una angioplastía y finalmente se restablece la patencia de la fístula. Nosotros utilizamos TPA y tratamos de movilizar el coágulo, pero algunas veces también enviamos el coágulo a la circulación central. Les muestro otro caso de otro stent, un hombre de 27 años,
con SIDA, nefropatía por SIDA, que inicia la diálisis vía un catéter tunelizado también, el paciente es diestro, tiene una fístula en el brazo izquierdo que se le coloca en agosto de 2021, se hace una trombectomía pero se retrombosa en una semana. Se le coloca un graft en el lado izquierdo en septiembre y el paciente se trombosa en octubre y noviembre. Les muestro aquí las, en este caso, este es el graft y hay una anastomosis venosa, estenosis de la anastomosis venosa, no hay problema con el flujo radial y le colocamos un stent de 8x15 y el resultado es magnífico. Sin embargo, después de 2 semanas se trombosa nuevamente. ¿Y qué tenemos? El problema no es arterial, el problema es a nivel de la vena axilar, hay una irregularidad, hay trombo, entonces colocamos un nuevo stent y este es el resultado final y el paciente en este momento se está deslizando a través de este gráfico. Este es uno de los problemas del stent. Cuando uno coloca un stent, el resultado puede ser magnífico, pero hay un problema en el borde del stent y el tejido natural, donde se vuelve a formar la hiperplasia endotelial y nuevamente tenemos que tratarlo con angioplastía, pero muchas veces la única solución para tratar y mantener la presión del sistema normalizada es colocar otro stent. Les muestro el caso de este hombre obeso o obesidad mórbida que inició diálisis en el año 2019 vía catéter venoso central. En junio se le colocó una fístula en el antebrazo izquierdo, no maduró. En junio 2020 se le colocó una fístula en el brazo izquierdo y tampoco no maduró. En febrero 2021 se le colocó una fístula en el antebrazo derecho. Obviamente estamos lidiando con un hombre joven que el riesgo de desarrollar estenosis central va a ser muy alta, es obeso y es muy difícil de trabajar. Se le colocó una fístula que ha tenido múltiples trombectomías y les muestro aquí. Ustedes ven aquí, este paciente se le ha tenido que colocar stent en la arteria radial, tiene buena circulación distal, pero una vez que se le colocó un stent en la arteria radial porque se notó una lesión, se le tuvo que poner otro stent, y finalmente regresó a esta trombectomía donde se le puso otro stent a través de la anastomosis arterial y logramos abrir la fístula, pero cuando se coloca demasiados stents, las cosas ya no funcionan, el paciente se trombosó después de 3 meses y ya se consideró que esta fístula se va a abandonar. El paciente se le ha hecho una nueva fístula en la arteria radial proximal con la vena cefálica, se ha removido el stent más proximal para asegurar que haya buen flujo distal y actualmente se está dializando vía un catéter venoso central. Y como les decía, les muestro este caso de este paciente que está en diálisis por 13 años. Este es un graft en el brazo derecho. Este graft solamente ha sido colocado en el año 2018, pero él ha tenido una fístula en el antebrazo derecho y había tenido una lesión central, por lo tanto ha tenido un stent central cuando le pusimos el graft y tiene stents desde la anastomosis venosa, basílica, axilar, viene por un pequeño angioplastía de su graft, pero ese es el problema de los stents. Y les muestro aquí los diferentes trials para que ustedes analicen los datos yo vivo en los Estados Unidos y practico en los Estados Unidos. Es una sociedad donde la gente consume y yo soy culpable. Siempre tratamos de buscar nuevas cosas. La angioplastía no es la solución, pero fíjense ustedes, el primer trial de los stents, 190 pacientes, 97 pacientes se utilizó el Flare Stent Graft y la patencia primaria 51 y 23%. Fue buena, pienso que fue un buen trial, pero fíjense ustedes el Renova Trial, 2 años de seguimiento, 270 pacientes, 30% de pacientes murieron, 74 pacientes murieron. Y la patencia del graph 9.5 a 5.5, creo que no tan espectacular, mejor, el stent es mejor, pero no tan espectacular. Y el trial Revise
del stent Viavant, que tiene una cubierta modificada de heparina. Se utilizó en grafts, incluyendo trombosis, y a los 6 meses la patencia de los grafts, 51% para los stents y 35% para los PTAs. Pero recuerden, el stent tiene un costo. Originalmente, cuando estos trials se hicieron, el costo de un stent era muy grande, como $2,000. Ahora pienso que el valor del stent ha disminuido. Yo utilizo stents casi a diario, son beneficiosos, pero tenemos que analizar y decidir, como ustedes lo están haciendo y los felicito, antes de colocar un stent, porque esto queda permanente y como ven ustedes, algunas veces no tenemos manera de predecir si este paciente se va a trombosar o no. Y los stents están indicados en ciertas circunstancias. He particularmente tenido la experiencia donde hemos perdido el acceso, ya sea porque el paciente no tuvo un seguimiento adecuado o porque no regresó. Cuando el arco cefálico se cierra, pues no hay manera de salvar el acceso. Este es un paciente de 84 años que ha tenido historia de carcinoma renal con un riñón solitario, tuvo COVID y tuvo que iniciar diálisis vía un catéter en la vena yugular derecha. También ha tenido un catéter en el lado izquierdo y se le colocó una fístula en el brazo izquierdo que se ha utilizado desde julio del 2021. Se le hizo un venograma en julio, en agosto, pero el paciente es referido por continuo edema del miembro superior, sangrado recurrente y altas presiones venosas. Creo que ya no es un secreto para ustedes lo que vamos a encontrar en este venograma, después de todo lo que hemos estado discutiendo en estos días. Aquí tienen, se ve el arco cefálico y también se ve la estenosis venosa central, que es lo que está causando todos los problemas del paciente. Le hacemos una angioplastía de las venas centrales y le colocamos un catéter por la rápida recurrencia. La Sociedad de Nefrología Intervencionista tiene un documento donde indican que cuando hay una recurrencia repetida de la estenosis del arco cefálico, está indicado el uso del stent. Otra indicación que ellos hacen es monitorizar el flujo del acceso y si es posible reducir el flujo, también eso estaría indicado. Entonces, les muestro aquí. Entonces, en conclusión, yo les diría que el acceso vascular tiene que ser individualizado. No trabajen en obtener fotos bonitas, trabajen en obtener un acceso que va a proporcionar suficiente flujo para lo que el paciente necesita para su diálisis. Siempre consideren el caso del paciente. Segundo, muchas veces trabajamos intensamente para cruzar estenosis o poner stents o hacer trombectomías, pero no nos comunicamos bien con la unidad de diálisis. Pienso que tiene que haber una colaboración. Las personas que canulan tienen que saber que su trabajo es sublime y que lo que ellos hagan va a afectar al paciente y afecta lo que nosotros hacemos. Tenemos que trabajar conjuntamente, si es necesario enviar diagramas, telefonear, explicar y también hacer al paciente que sea él mismo o ella misma protectores de su fístula y que entiendan cómo es el flujo y cuáles son las mejores áreas de canulación y cómo rotar las áreas de canulación. Y considero que la angioplastía es el método de primera línea para tratar las lesiones. Pienso que como Pablo y como otros lo han mencionado, no es gran problema traer a los pacientes y hacer un venograma rápido y tratar una lesión. No hay mucha radiación, por supuesto no lo vamos a hacer tan seguido, pero pienso que esa es la primera línea de tratamiento y consideren el stent solamente como último recurso para el rescate del acceso vascular y pienso que es necesario continuar la investigación para encontrar mejores soluciones como los balones medicados o quizá otro tipo de artefactos que vengan en el futuro. Y ese es. Muy bien, muchas